Saludos cordiales. El planteamiento que nos proponemos analizar es fundamental para la teoría del Estado, pues nos sitúa en el umbral de la existencia misma de la entidad estatal. La interrogante sobre el destino de un Estado que experimenta la pérdida del control territorial efectivo o que enfrenta el cese del reconocimiento de su autoridad por parte de la población, nos obliga a examinar la naturaleza constitutiva del Estado, no como una entidad metafísica o perpetua, sino como un ordenamiento político y jurídico concreto, condicionado por la coexistencia fáctica de sus elementos esenciales. Analizar este supuesto implica una disección jurídica de la estructura estatal, comenzando por sus componentes primigenios. Desde una perspectiva doctrinal clásica, el Estado es conceptualizado como una entidad compleja que requiere la concurrencia simultánea de ciertos elementos constitutivos. Su ausencia o colapso fáctico pone en tela de juicio la existencia misma del Estado. Tal como lo sintetiza la doctrina, destacando autores como Francisco Porrúa Pérez, el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, aplicado y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal. Desglosemos esto. Primero veamos la población. La población es el componente humano. Es el conjunto de individuos vinculados jurídicamente o por su residencia a un orden estatal. Después tenemos el territorio. Este es el ámbito espacial de validez del orden jurídico estatal. Es el espacio físico donde el poder del Estado se ejerce de manera exclusiva y excluyente. También tenemos un poder soberano, que es ejemplificado por el gobierno. Este poder soberano es la potestad suprema que no reconoce un poder superior a él en el ámbito interno ni tampoco en el externo. El gobierno es el conjunto de órganos que precisamente ejercen ese poder soberano. Por último tenemos el orden jurídico. Este es el sistema de normas que rige y estructura a esa sociedad en ese territorio específico. Ahora bien, nos hemos planteado la hipótesis de la pérdida de territorio o de reconocimiento y esto ataca directamente la eficacia del territorio como ámbito de validez y la existencia misma del poder soberano como una autoridad reconocida. Veámoslo. Desde el positivismo jurídico, el Estado no es sino el ordenamiento jurídico en su totalidad. Sin embargo, en la concepción del Estado de Derecho, la relación es más compleja. El Estado crea el derecho, pero a la vez se somete a él. Víctor García Toma subraya que el Estado de Derecho implica una autolimitación del poder. Este poder no es arbitrario, está encauzado y regulado. La pregunta es, ¿cómo regula el derecho la existencia del Estado? Bueno, la respuesta es precisamente a través de la Constitución. Esta es la norma fundamental jurídicamente. Es el documento que constituye al Estado, establece la arquitectura del poder, es decir, la división de poderes, el legislativo, ejecutivo, judicial, y propone la competencia de los órganos gubernamentales. Dentro de la Constitución tenemos los derechos ciudadanos o fundamentales. La Constitución también consagra los derechos y garantías que el poder estatal no solo debe respetar, sino activamente proteger y garantizar. Por otra parte, los órganos del Estado, es decir, el gobierno, solo pueden actuar conforme a las facultades que la ley, derivada de la Constitución, expresamente les confiere. Cuando la población deja de reconocer al gobierno, lo que ocurre es que la efectividad del orden constitucional se ve comprometida. Como advirtió Ferdinand Lassalle, una constitución escrita solo es duradera
si se corresponde con los factores reales y efectivos del poder. Si los factores reales, es decir, parte de la población, las fuerzas armadas, los grupos fácticos, etc., repudian el orden escrito, este último se vuelve ineficaz. Aunque nuestro enfoque es jurídico, la ciencia política nos provee del concepto de legitimidad, el cual tiene un correlato jurídico indispensable. Ya Norberto Bobbio fue claro al diferenciar el poder fáctico, es decir, la fuerza, de la autoridad, que es el poder legítimo. Si el poder se basa solo en la coacción, dice Bobbio, no se distingue de una banda de ladrones. Jurídicamente, la legitimidad en el Estado moderno se traduce en legalidad. Un gobierno es legítimo porque su acceso al poder y el ejercicio de sus funciones se ajusta precisamente al ordenamiento constitucional. Si la población deja de reconocer al gobierno, no solo estamos ante una crisis política de legitimidad, sino ante una crisis jurídica de eficacia. El ordenamiento jurídico pierde su base de obediencia consentida. Sin un grado mínimo de eficacia, es decir, sin el acatamiento general, el sistema de normas deja de ser un ordenamiento válido y se convierte en mera letra muerta. Ahora vamos a hacer un análisis de caso, ¿sí? Este análisis de caso parte de este supuesto, que bueno, en la realidad ya no es tan supuesto. Examinemos un escenario contemporáneo como la existencia de estados fallidos o regiones donde el control estatal es meramente nominal, disputado por grupos fácticos que, como en el caso de México, tienen el crimen organizado o algunos movimientos del narcotráfico. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en primera instancia, se hace una pérdida del elemento constitutivo del Estado, que es el territorio. El territorio jurídicamente, como lo dice Kelsen, es el ámbito espacial de validez de la norma. Si en una porción geográfica el Estado es incapaz de ejecutar sus leyes, de administrar justicia, que es la función judicial, y de hacer cumplir las sentencias, que es la función ejecutiva, entonces ese territorio de facto ha sido escindido del orden jurídico estatal. El Estado, por lo tanto, pierde el monopolio de la coacción legítima. Por otro lado, si en esa región la población ya no acude a las cortes estatales, no obedece a la autoridad policial y en cambio se somete a las leyes o mandatos del poder fáctico, es decir, delincuencia organizada, la base humana del Estado, es decir, la población, ha sido sustraída de facto de la esfera de eficacia del orden constitucional. Desde la perspectiva de Porrúa Pérez, el bien del Estado es el bien público temporal. Si el Estado no puede garantizar los derechos fundamentales, como la vida, la seguridad, la propiedad y la justicia, en una parte de su territorio, está fallando en su razón de ser, jurídica. La Constitución se convierte en esa zona en una norma programática, pero sin efectividad. Concluyamos entonces. Si un Estado pierde el control efectivo de su territorio, el elemento espacial de validez de su ordenamiento jurídico desaparece en esa zona. Si la población deja de reconocer a su gobierno, se rompe el principio de eficacia y legitimidad, legalidad que sostiene a la Constitución. Esto demuestra que el Estado no es solo una abstracción legal, sino una organización efectiva. Como lo expresó Hermann Heller, el Estado es una realidad dinámica, un ser humano incesantemente renovado. Si ese hacer, la obediencia, la aplicación de la ley, el reconocimiento, etc., cesa, el Estado, como ordenamiento jurídico-político efectivo, colapsa. Muchas gracias.